Ahora vamos a empezar con el tema de estática, la segunda parte. Ayer habíamos visto el movimiento de rotación. Hoy vamos a ver el movimiento, ayer el de traslación, pero no hemos visto, ¿no? En esta segunda parte vamos a ver la segunda condición de equilibrio, que es el movimiento ya de rotación, torque o momento de fuerza también conocido en algunos libros, ¿ok? Bueno, habíamos indicado ayer que la estática es una rama de la mecánica que el objetivo tiene eh, principalmente estudiar un cuerpo que se encuentra en equilibrio, ¿no? Pues también habíamos explicado un poco de equilibrio, algunas fuerzas y demás. Entonces ahora vamos a ir directamente a la segunda condición de equilibrio. Entonces, en realidad lo que nos quiere indicar la segunda condición de equilibrio es de que este cuerpo que habíamos estudiado ayer, que no se traslada, posiblemente pueda rotar. Entonces, lo que nos dice es que cuando la suma de todas las fuerzas que ejercen sobre este cuerpo, en cualquier punto, en cualquier lugar, el, o sea, ya no está en equilibrio, o sea, su desplazamiento es nulo, ¿no? Entonces, de otra forma se le dice cuando la suma de estos momentos, la torsión, ¿sí? La torsión o torque, por eso se le dice torque o momento de fuerza, es cero, ¿no? Cuando yo aplico una fuerza que no se traslada ni en el eje X ni en el eje Y, pero puede que sí sobre su propio eje, entonces cuando yo garantizo de que ese movimiento tampoco existe, entonces estamos hablando de que se cumple la segunda condición de equilibrio. Ya en el siguiente ejemplo, he hecho un ejemplo clásico, ¿ya? Es una puerta. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Sí, sí. Entonces, fíjense esta puerta. Esta puerta yo no la puedo mover hacia la izquierda, ni la puedo mover hacia la derecha, ¿no? O sea, este cuerpo está prácticamente estático, ¿no? Con la condición que hemos visto ayer de traslación. Ni en el eje X ni en el eje Y lo puedo mover. Pero si yo abro la puerta, ¿no? Como ustedes saben, abrir la puerta, abren la puerta o la cierran, la puerta se está moviendo, pero se está moviendo sobre su propio eje. Al aplicar esta fuerza F que tengo acá, lo que estamos haciendo es eso, aplicar una fuerza. Entonces, decimos que en un punto, puede ser en este punto A donde están las bisagras, el cuerpo está girando sobre ese eje, ¿no? Sobre ese centro de giro, yo lo voy a llamar, ¿ya? Entonces, a partir de ese momento, si yo aplico una fuerza donde está la manivela de la puerta, ¿no? Abro, empujo en ese lugar, aquí, entonces, la puerta se dice que tiene un momento de giro en el punto A, sobre el punto A, ¿ya? Se entiende, ¿no? Entonces, esa es la condición que vamos a estudiar hoy día. Vamos a explicar a detalle, vamos a hacer problemas. Hoy es una clase un poquito larga, va a ser. Ya tengo bastante material porque también he estado, tenemos más tiempo, ¿ya? Entonces, aquí hay otro ejemplo también claro, donde tenemos una llave, ¿no? Sí, una llave donde tenemos que apretar con una tuerca. Entonces, vamos girando la tuerca. Fíjense que si yo no muevo la llave, entonces la llave no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, es decir, no tiene un desplazamiento, ¿no ve? No tiene un desplazamiento en el eje Y ni en el eje X. Pero si yo aplico una fuerza al borde de la llave, esta empieza a girar sobre su propio eje, ¿no? Empieza a girar, así más o menos, ¿no? Y si empieza a girar, estamos indicando que gira sobre un centro de giro, que en este caso sería esta tuerca. Entonces decimos que estamos aplicando un momento de giro, ¿sí? En este punto. A este punto le podemos llamar un punto A, por así llamarlo. Entonces decimos que se está aplicando una fuerza F, ¿sí? O es un momento de giro en el punto A. El momento de giro es igual a la fuerza aplicada, ¿ya? A la fuerza que se está aplicando en newtons, eso hemos aprendido ya, sobre o por la distancia que existe perpendicularmente entre este centro de giro que hemos elegido y la fuerza aplicada. ¿Ya? Entonces, tendría que ser esta distancia, ¿no? Esa sería mi distancia, como en este caso, en el ejemplo de la imagen, ya que la he sacado de internet. Muy pocas veces saco ejemplos o imágenes de internet. Generalmente todas las he creado en mis presentaciones, pero esta la tuve que sacar, ya porque me pareció muy interesante. Entonces, si yo aplico otra fuerza, vamos a hacer que tenga otra fuerza en este lugar, ¿ya? Un poco más arriba.
va a girar la llave, ¿no es cierto? Igual va a ser el mismo ejercicio. Entonces el momento de giro va a ser en el punto A de esta nueva fuerza que voy a llamar yo fuerza F2. ¿Ok? Entonces estoy aplicando una nueva fuerza en otro punto de la llave. Entonces digo, momento de fuerza en el punto A de la fuerza F2, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza F2 por su distancia, pero en este caso la distancia voy a tener que hacerla desde donde aplico la fuerza con una distancia perpendicular a este centro de giro que le he llamado A. Esta sería mi distancia ahora, ¿no? Entonces aquí es 90 grados. ¿Ok? Entonces es así como se encuentra el momento de giro. Yo quiero indicar el momento de giro en el punto A de la fuerza F2 es igual a F2, a esta fuerza F2, por su nueva distancia. Le puedo llamar una distancia, no sé, pues de 1 le llamaremos, o de 2 para que coincida con la fuerza. ¿Sí? Y de eso se trata la lección de hoy. No es muy difícil, es bastante bonita, ¿ya? Solamente es identificar fuerzas. Pero identificar fuerzas ya hemos aprendido, así que no vamos a tener problemas con eso, ¿no? Y el otro es identificar distancias perpendiculares a un centro de giro. Centro de giro también ya hemos visto en el anterior tema. Entonces, esta clase va a estar muy divertida porque ya sabemos casi todo, ¿no? ¿Está bien? A esta distancia también se la conoce como brazo de giro. Entonces, el momento de giro tiene una unidad que es Newton por metros, porque la fuerza está en Newton y la distancia está en metros, ¿no? Entonces, estaríamos diciendo fuerza por distancia es igual a Newton por metro. ¿Ok? Está bien. Entonces, vemos acá, la siguiente diapositiva ya nos da un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. La primera condición de equilibrio nos decía de que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser cero. Ayer lo hemos visto, era bastante sencillo, ¿no? Era hacer llegar a cuerpo libre, igualar a la sumatoria de fuerzas en X, en Y, igual a cero y se acabó. Aquí le falta X y Y, ya, por favor, se me fue. X y Y. La segunda condición de equilibrio ahora nos dice que la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto debe ser cero. Entonces aquí sería, por favor, corrijan eso, ya, algo pasó con la diapositiva. Sumatoria de momentos, ya, debe ser igual a cero. Entonces aquí sería sumatoria de m, ¿ya? Sí, más o menos así. Sumatoria de momentos igual a cero. ¿Está bien? Entonces, con esas dos condiciones de equilibrio, yo garantizo realmente de que el cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación y equilibrio rotacional. ¿Está bien? Continuamos entonces. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un poco graficado, digamos, imaginamos que esto es una paleta, como las paletas que utilizan los pintores, ya imagínense que hace eso, está sobre un plano. Entonces decimos, si yo aplico una fuerza F, ¿no ve? Y en un borde de la paleta tiene un punto fijo, entonces lo que yo voy a hacer es aplicar una fuerza F en este lugar, ¿sí? En este lugar aplico una fuerza F y obviamente la paleta va a empezar a girar sobre este punto de giro O que le he denominado, ¿no ven? ¿Sí? Entonces habíamos indicado que el momento de giro de la fuerza, de aquí lo voy a resaltar, el momento de giro en el origen O, en este origen O, de la fuerza F, de esta fuerza F que está en amarillo, que lo he puesto más allá en azul, ¿sí? Es igual a fuerza por distancia. Fíjense que aquí yo he colocado la fuerza F ya en amarillo y la distancia perpendicular es esta distancia D. Sin embargo, yo esta fuerza F la puedo mover también más allá, ¿no? Habíamos indicado que, bueno, si un vector yo lo muevo, no pasa nada, ¿no ve? Pues al mismo vector que está en amarillo lo he llevado aquí, en azul, ¿no? Es el mismo vector. Solamente que si yo hago eso, obviamente la distancia perpendicular ya no será la misma, ¿no? Tendrá que ser otra distancia perpendicular. Aquí tal vez la gráfica no se nota a la pantalla, pero más o menos por aquí tendría que formar los 90 grados, ¿no? Con el origen O, ¿ya? Por el plano inclinado se ve un poco así, pero debería ser los 90 grados. Entonces, decimos que el momento de giro por fuerza por distancia en este punto O representa también a un vector. Es el momento, es un vector en realidad, porque estamos multiplicando vector, fuerza es vector, ¿no ve? Por distancia. Entonces, vector por una distancia sigue siendo un vector. Entonces, el momento también tiene una magnitud vectorial. Al tener una magnitud vectorial, bueno, no solo la magnitud, al ser un vector, entonces tiene una magnitud que sería el módulo en sí, tendría la dirección
La dirección tendría que ser el ángulo, ¿no? Hacia donde va dirigido. En este caso, sobre el plano sería 90 grados, ¿sí? Pero estos 90 grados, este momento puede ser hacia arriba, como puede ser hacia abajo, ¿no ve? ¿Sí? Eso también es algo similar a lo que hemos aprendido en movimiento circular. ¿Se acuerdan movimiento circular? El vector velocidad angular podría estar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Eso dependía mucho de la regla de la mano derecha. Bueno, para los que no se acuerdan la regla de la mano derecha, primero voy a dibujar el mismo momento, uno hacia arriba que ya está dibujado y otro hacia abajo. Entonces el tema es decir, ¿cómo funciona esto de la regla de la mano derecha? Tal vez no lo explicamos bien antes y ahora lo vamos a explicar. ¿Ya? Para identificar el sentido de este vector momento, ustedes coloquen en este momento en su cama, sé que la mayoría está en su cama durmiendo, ya con sus colchitas bien tapados, pero voy a suponer que tienen una hoja o un cuaderno. Entonces, pongan la palma, no la palma, pongan la parte donde está el dedo anular sobre la hoja perpendicularmente, ¿no? O sea, no la palma, sino la parte del dedo meñique, sería, ¿no? Del dedo meñique en la hoja. Y intenten girar, imagínense que este es el meñique, ¿no? Y todo es la palma de su mano. Intenten girar hacia donde va la fuerza, ¿no? Fíjense, hacia donde va la fuerza. Intenten girar así. Lo van a poder hacer sin ningún problema. Y si cierran el puño, el dedo pulgar va a apuntar hacia arriba, ¿no? Hagan ese ejemplo en su cama o ahí donde estén, en su monitor, en su teclado, no sé. Y va a ir hacia arriba. Ahora traten de ser al revés. Empiecen desde este lugar, desde donde está el vector hacia atrás, ¿no? No van a poder hacer eso porque sus dedos tienen huesitos y no se van a doblar, ¿no ven? Entonces, tendrían que ser desde abajo, ¿no? La hoja lleven más arriba y ahora hagan al revés. El mismo ejercicio, pero al revés. Entonces, van a ver que el dedo pulgar va a apuntar hacia abajo, ¿no? Haciendo este ejercicio, de atrás hacia adelante. Ahí sí lo van a poder hacer, sus dedos sí van a poder doblarse. Entonces, esa es la regla de la mano derecha. Para que quede más clara esta parte, voy a compartir luego un videito con esa regla, ¿ya? No es muy complicado, generalmente en clase lo hacemos, pero aquí un poquito complicado por la pantalla, ¿ya? Pero sigue el mismo ejemplo, ¿ok? Espero que se haya entendido y que lo hayan hecho. ¿Quiénes lo pudieron comprobar? Es el sentido, o sea, la regla del sentido de la mano. No se peleen, dígame yo. Yo, Inge. Ya, Yo dije, excelente. ¿Alguien más? yo dije, Joel, Yo dije, Yo, Roberto. Inge. Excelente, qué bueno. Qué bueno, me alegra mucho. Ya. Entonces seguimos. Si se entiende, quedó claro. Entonces, nuevamente, hay algo muy importante eh, en momentos de fuerza, ¿no? Cuando tenemos una fuerza en sentido antihorario, decimos que esa fuerza es positiva, ¿ya? Es decir, si vamos en sentido del reloj, no se olviden que el reloj va en ese sentido, ¿no ven? Funciona así el reloj. Digamos que este es el horero, funciona así, ¿no? Entonces, si va en sentido antihorario, es decir, hacia atrás, como el reloj de la Cámara de Diputados, creo que funciona así al revés, ¿no? ¿Sí? Si va al revés, entonces podríamos hablar que el signo del momento es positivo, ¿ok? Y si el vector, ¿no?, tiene un sentido horario, es decir, va como normalmente lo conocemos todos, ¿no?, la aguja del reloj, entonces el sentido es, o el signo se toma como negativo, ¿ok? Entonces, fijándonos el ejemplo de la llave, voy a dibujar mi llave rápidamente. Cualquier cosa va a ser esta llave, pero es la idea, ya más o menos así era nuestra llave, ¿no? Yo creo que un niño de kinder lo haría mejor que yo en ese dibujo, pero no importa, es un ejemplo. Si aplicamos esta fuerza acá, ¿sí? Una fuerza F, ¿qué sentido tendría? ¿Positivo o negativo? Habiliten sus micrófonos nuevamente, por favor, si me van a responder. ¿Qué, qué sentido negativo. tendría? Exactamente, ¿no? Porque va hacia abajo, ¿no? Y lo que va a hacer esta llave en realidad, lo que va a hacer esta llave en realidad va a ser girar en sentido antihorario, porque va a venir por acá y luego va a empezar a girar en este sentido. Perdón, en sentido horario, ¿no? Sentido horario. Y decimos que el sentido horario es negativo. Si yo aplico otra fuerza, vamos a colocar la fuerza de color azul, ¿ya? Una nueva flechita acá. Irá en sentido antihorario, ¿no? Porque va a girar y va a ir en ese sentido, ¿no ven? Ahí va a girar. Entonces,
tendría el signo positivo. ¿Fácil o difícil? Bueno, creo que no me tienen que responder. Demasiado fácil. Así de bonito es este tema. Entonces, vamos a continuar ahora. ¿Sí? Vamos a continuar las propiedades del momento de fuerza. Bueno, ya le podría llamar algunas características, condiciones. ¿Ya? Primero, vamos a ver la primera condición o la primera propiedad que tiene. La línea de acción. Vemos que este vector fuerza, ¿sí? Es una fuerza F, le vamos a llamar. Estamos aplicándola al borde de una barra que está unida, ¿sí? A una pared que, bueno, al tener un tipo de codo, ¿no? De engranaje en la parte extrema, y al aplicar una fuerza F, este bloque puede girar, ¿no? Sobre su propio eje, ¿no ven? ¿Ya? Entonces me dice que el momento de una fuerza no varía cuando el punto de aplicación se traslada a lo largo de su línea de acción. Quiere decir que yo este vector lo puedo poner acá, como lo puedo poner un poquito más arriba. No afecta. Fíjense por qué no afecta, porque en realidad el momento de una fuerza es fuerza por distancia, ¿no ven? Entonces yo lo voy a mover aquí al vector con otro color solamente. Es el mismo vector, un poquito más arriba, ¿no ven? Entonces, si yo hago una distancia perpendicular, ¿sí? Esta es la distancia perpendicular, ¿ya? Perdón, otro colorcito más bonito. Distancia perpendicular al centro de giro, es decir, esta es la distancia, ¿no? Este es mi centro de giro. Voy a suponer que este es mi centro de giro A, vamos a llamar A. Pero fíjense, la distancia perpendicular a mi centro de giro es esta que está en amarillo. Ya le voy a colocar distancia de 1, ¿le parece? De 1. Y si yo muevo a la fuerza F, a la misma fuerza F, la moví un poco más arriba, ya, pero está con color rojo y también sigue siendo la misma fuerza F, más otra fuerza. Y yo digo, quiero determinar la distancia, ya, la distancia perpendicular a este centro de giro, fíjense, es la misma distancia, no ha cambiado, ¿no ven? Entonces aquí tendría que seguir llamándose distancia de 1. Entonces estamos hablando de que el momento de una fuerza no varía, justamente lo que dice acá, cuando el punto de aplicación se traslada a lo largo de su línea de acción. ¿Cuál va a ser su línea de acción? Su línea de acción va a ser todo lo que está aquí. Aquí sería la línea de acción, ¿no ven? Hemos aprendido de la línea de acción. Entonces la línea de acción sería todo esto. La fuerza F puede aplicarse en cualquier lugar de acá, entonces, o puede moverse a cualquier lugar, estaríamos hablando de que es el mismo momento. Eso me dice la primera propiedad. ¿Ya? Bueno. ¿Qué más? Tenemos una segunda propiedad. La segunda propiedad me dice el momento de una fuerza con respecto al centro de giro O es igual a 0 solamente cuando la fuerza es igual, bueno, es igual a 0 cuando la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de giro O. El brazo es 0. Bueno, en este caso aquí tenemos una fuerza aplicada, ¿no? Entonces, voy a colocar esta misma fuerza, voy a hacer lo que dijimos en la anterior propiedad, ¿no? La voy a trasladar un poco más adelante, ¿ya? Un poco más adelante. Fíjense, el momento de fuerza me dice que el momento en un origen O de la fuerza F es igual a la fuerza F por su distancia, ¿no ve? Eso dice. Entonces, vemos acá y determinamos la fuerza F2. Excelente, aquí está la fuerza F2. Pero la distancia, ¿cuál es? La distancia al centro de giro. ¿Dónde estaría esa distancia? Alguien que me dibuje. Si alguien me dibuja la distancia de la fuerza F2 al centro de giro, le doy 10 puntos en este momento. Más 10 puntos en sus... ¿Y de dónde? Cero. Ay, A ver, ¿quién me va a dibujar? Me están respondiendo, pero nadie me está dibujando. ¿Quién me dibuja la distancia de la fuerza F2 al centro de giro? Ya, le voy a regalar 50 puntos sobre su examen final. Ay, no, qué maleante. Inge, no hay distancia. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? ¿Quién fue? Sí, por eso les iba a regalar los 50 puntos, porque nadie lo va a hacer, ¿no ven? Porque no hay, Inge, no hay distancia. exactamente, no hay distancia. Pero no me han dibujado, así que no les regalo los 50 puntos. Exactamente, o sea, no hay distancia. Y para la fuerza F1 lo mismo, porque el vector F1 pasa por el centro de giro. Fíjense, la fuerza F1 está justo pasando por el centro de giro, entonces obviamente no tiene distancia. Miren, pasa por ahí. Y si la fuerza F2 está más allá, obviamente
yo voy a moverlo sobre su línea de acción, tampoco tiene distancia. Jamás voy a poder hallar esa distancia. Ustedes en este momento vayan donde está su puerta, si es que tiene una puerta cerca, y empújenla, a ver, imagínense que esta es la puerta, ¿no? Del 10 piso desde arriba. Si la empujan desde donde está, aquí está la chapa, ¿no ve? En este lugar está su chapa, su llave. Si la empujan de acá hacia donde están las bisagras, no la van a mover la puerta ni por si acaso, imposible. Pero si ustedes agarran la puerta y empujan de este lugar donde está la llave, un poco más atrás, se va a mover. Es más, si la mueven de este lugar, obviamente va a ser un poco más difícil, les va a costar un poquito más mover la puerta, ¿no? Especialmente si lo hacen con un dedo, por ejemplo. Si con el mismo dedo lo empujan desde otro lugar cerca al borde, va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso nos quiere enseñar el momento de giro, ¿ya? Eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Bonito, ¿no? Muy bonito, ¿ya? Bueno, entonces ya hemos aprendido una segunda propiedad. Pasaremos a una tercera propiedad. Dice, el módulo del momento de una fuerza se expresa numéricamente por el doble del área del triángulo OBCD. Bueno, esto es básicamente lo que ya hemos aprendido, ¿no? Si queremos determinar el momento de fuerza, el módulo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer geométricamente es hallar el área de este triángulo y multiplicarlo por 2. Bueno, esto geométricamente. Ya generalmente no vemos este ejemplo en prefacultativo. Ya no recuerdo haber en ningún examen haber implementado o aplicado o preguntado esta propiedad, ¿ya? Pero la tenemos clara como, bueno, si pudiésemos encontrar su área, ¿ya? Entonces podríamos encontrar el módulo del momento de fuerza, ¿ok? Claro, el módulo sería el valor, ¿no? Porque la dirección y sentido lo tendríamos con el vector que hemos explicado hace un momento. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El teorema de Varignon. Este es un tema muy bonito, ¿no? El teorema de Varignon, lo voy a primero mostrar acá, lo que les decía hace un momento, es decir, yo tengo esta puerta vista desde arriba, vamos a suponer que Alexander, ¿ya? Alexander quería abrir la puerta y empieza a aplicar una fuerza F1, ¿no? Con su dedito, pues quiso jugar, ¿no? Y la hizo cerca de donde están las bisagras, cerca de nuestro momento de giro, ¿ya? Entonces, pero vino Alan y hizo lo mismo, ¿no? Quiso aplicar una fuerza F2, pero un poquito más allá, ¿ya? Un poquito más allá, quiso aplicar la fuerza, ¿ya? Entonces luego vino Alexandra y dijo, yo voy a aplicar esta acá con mi dedito, ¿no? Con un dedito aplicó una fuerza acá. Entonces, cada uno tiene un momento de giro, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un momento de giro de 1, creo que dije, ¿dónde está? Es que se mueven acá los nombres. Creo que desconecten y conectan su micrófono y ya no puedo saber dónde están. Pero bueno, uno de sus compañeros entonces tiene una distancia, el momento de giro de 1, el otro tiene una distancia en su momento de giro de 2, ¿no? Como está acá. Su otro compañero tiene, o compañera era, la fuerza F4 con una distancia también diferente. Entonces tenemos diferentes momentos acá. Un momento de giro para F1, para F2 y para F3. Pero producto de esos momentos, ¿no? Seguramente la puerta se va a abrir o se va a cerrar. En este caso vamos a suponer que la primera fuerza F1 la quería abrir y los demás querían cerrarla. Viendo por las fuerzas aplicadas, seguramente la puerta se va a tener que abrir, ¿no? O sea, se va a tener que cerrar, no sé. Pero tenemos dos fuerzas, F2 y F4, que están haciendo de que haya una fuerza resultante. Si yo sumo las fuerzas, lo que voy a tener es una fuerza resultante acá, una fuerza FR resultante. Entonces, es lo que me dice el teorema de Varignon. Me dice, el momento producido por la fuerza resultante de un sistema de fuerzas respecto a un punto dado es igual a la suma de los momentos de las fuerzas con respecto al mismo punto. Entonces, yo puedo decir que la fuerza FR es mi fuerza resultante y tendrá una nueva distancia, ya una nueva distancia hacia mi origen O, ¿no? Que tendría que ser perpendicular. Esta sería mi nueva distancia. Le voy a llamar una distancia X, ¿no? Entonces, si yo digo distancia X, dice que el momento de esta fuerza resultante es igual a la sumatoria de todos los momentos, con respecto pero al mismo punto, ¿ok? Entonces, si yo tengo un sistema real aplicado, como el que les acabo de mostrar, si quieren pueden sacar una captura de pantalla, ¿no? Entonces yo borro todo esto. Lo que tendría un sistema equivalente sería el sistema de abajo.
Bueno, en este caso lo he colocado en la parte de arriba. Tal vez no expresa el mismo sistema real. La verdad debería estar hacia arriba la fuerza Fr, ¿no? Viendo que tenemos una fuerza F2 y una fuerza F3. Ahora puede ser que la fuerza F2 y la fuerza F4 tengan una magnitud menor que la fuerza F1. Entonces, por ahí sí el sistema es equivalente, ¿no? Depende mucho de la magnitud de las fuerzas F2 y F4, ¿ok? Bueno, hasta este punto, no sé si alguien tiene alguna duda, porque es la parte teórica que con eso, digamos, ya están listos para aplicar ejemplos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? ¿Alguna consulta? ¿Algún reclamo? Aparte de que empezamos un poco tarde, ese reclamo no cuenta, por favor. Mil disculpas nuevamente, ¿no? ¿Nada más? Bueno, ¿no hay dudas? Blanca, Carolina, David. Bueno, no hay dudas. Entonces, del teorema de Varignon decimos que la sumatoria de momentos de la fuerza F1, aquí tenemos los momentos sumando F1, F2, F3 hasta el final. La fuerza Fr resultante va a ser igual a F1, F2, F3, Fn, ¿no? Esto es lo que vimos al comienzo. Entonces, si yo digo el momento de giro de Fr va a ser igual a Fr por distancia. Es decir, entonces, que todas esta ecuación de acá, que la voy a colocar, la voy a marcar, esta ecuación de acá es igual a esta ecuación. La sumatoria de todos los momentos es igual al momento de la fuerza resultante por su distancia. Estas dos ecuaciones son iguales, ¿no? La sumatoria de momentos, la sumatoria de cada momento de cada fuerza va a ser igual a la fuerza resultante por su distancia o a su momento de esa fuerza resultante. ¿Ok? Si igualamos las dos ecuaciones porque son la misma, tendríamos que la sumatoria de momentos es igual al momento de la fuerza resultante. En consecuencia, si yo quisiera encontrar la distancia del momento, de momentos también podría decir que la distancia es igual a la sumatoria de momentos sobre la fuerza resultante. ¿Ya? Bueno, producto de las anteriores ecuaciones que están en amarillo. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿no? Sumar individualmente los momentos o solamente encontrar el momento resultante. ¿Ok? Bueno, eso ya lo habíamos mostrado en la parte gráfica. Bueno, la cupla o par de fuerzas. ¿Qué pasa cuando yo aplico dos fuerzas, ¿sí? En un mismo cuerpo, pero donde el centro de giro está justo al medio, ¿no? Por ejemplo, en este momento todos ustedes deben tener un bolígrafo en sus manos, deberían tenerlo si no están pajareando en esta clase, ¿ya? Coloquen, agarren con el dedo pulgar y el dedo índice al medio de la regla y apliquen, ¿sí? Si pueden, no sé si podrían, pero apliquen por lo menos una fuerza en un extremo y van a ver que la regla empieza a girar, ¿no? Si aplican otra fuerza en el otro extremo, igual va a estar girando. Entonces, estaríamos hablando de dos fuerzas, ¿sí? Que se están aplicando en un centro de giro, donde en este caso el cuerpo está girando, ¿no? La regla empieza a girar. A eso nosotros lo denominamos, y es lo que dice acá, miren, se denomina así a dos fuerzas paralelas de magnitudes iguales, pero sentidos opuestos, que actúan sobre el mismo cuerpo. Si aquí está su dedo índice y pulgar, la regla entonces, si ustedes aplican la fuerza en los dos bordes, obviamente la regla va a empezar a girar, ¿no? Entonces ambos, como ya hemos visto, ambos sentidos son positivos, ¿ya? Claro, porque fíjense, la fuerza F1 va a tener este tipo de desplazamiento. Así va a ir la fuerza F1, ¿no ven? Y la fuerza F2 va a ir así. Fíjense. Va a llegar luego a convertirse similar a la fuerza F1 y la fuerza F1 en F2. Entonces, como que vamos a tener algo así que va girando, ¿no? A la fuerza F1 y F2. Entonces, a eso nosotros le llamamos cupla o par de fuerzas. La fuerza F1 tiene su propia distancia del lugar de perpendicular, en este caso, hasta el centro de giro, una distancia X, y la fuerza F2, ¿sí? También tiene una distancia perpendicular Y hacia el centro de giro, ¿no? Si aplicamos la misma fuerza, obviamente, si aplicamos la misma fuerza, entonces estaríamos diciendo que la sumatoria de momentos es igual a Fx más Fy. Si factorizamos nosotros F, decimos X más Y, que sería la distancia, ¿no? de ambas fuerzas. Me quedaría que la fuerza F por la suma de X más Y sería igual a este momento, ¿no? Si es que fueran las mismas fuerzas, entonces, cuando es la misma fuerza, podríamos decir que el momento de giro con respecto al origen es igual a la distancia de X más Y por la fuerza F aplicada.
si es que las fuerzas son iguales. Eso es lo que nos dice el momento de giro. Perdón, el momento de giro de una cupla o par de fuerzas. Esto lo vamos a simplificar un poco más cuando hagamos en la parte práctica, ¿ya? Ahora lo que me interesa que atiendan es, o que entiendan es que el momento de giro, fíjense que yo lo puedo cambiar, ¿no? No solamente lo puedo aplicar en un solo lugar, sino lo puedo aplicar en diferentes partes. Y además de que si aplico dos fuerzas similares, ¿sí? Iguales, de magnitudes iguales, pero con sentidos opuestos que actúan sobre el mismo cuerpo, estaríamos hablando de cupla o par de fuerzas. Eso es lo que tienen que aprender en este diapositivo. Bueno, hasta aquí creo que ya es bastante de la parte teórica. Para que no se cansen, yo creo que nos podemos ir un poco a la parte práctica. Sin embargo, ya no se canse, joven. Tranquilo nomás, dice que está cansado. Ya. Sin embargo, hay algo muy importante que nosotros ya hemos aprendido a identificar fuerzas, ¿sí? Ya hemos hecho este paso en otros temas como en dinámica, ¿no? Hemos hecho diagrama de cuerpo libre. Pero ahora tenemos, para terminar, por favor, 2 diapositivas más. Para terminar, tenemos ese tipo de sistemas donde tenemos un apoyo. Entonces, esta es la parte más importante o nueva, por así llamarlo, de este tema, ¿ya? Donde aquí, por ejemplo, tenemos dos fuerzas, ya que se están aplicando, porque fíjense que la barra se está apoyando sobre un brazo, ¿no? O sea, al apoyarnos sobre un brazo, tiene que aplicarse algún tipo de fuerza, ¿no? Tiene que haber fuerza porque hay un apoyo. Entonces, si tenemos un apoyo, habíamos aprendido de que en realidad lo que tenemos es una normal, ¿no ve? Es una normal. Entonces, lo que pasa acá es que la barra se está apoyando sobre este brazo, entonces tendríamos que tener una reacción hacia arriba, una normal, ¿se acuerdan? Es como tener, en este ejemplo, es como tener un bloque aquí arriba, ¿ya? Y el brazo fuera una superficie, esta sería la superficie. Entonces la normal RY, perdón, la normal RY va a ir aquí, ¿no ven? Normal o reacción, nosotros lo hemos llamado normal en nuestros ejemplos. Ahora le vamos a llamar reacción. Entonces, por eso tenemos aquí una reacción en Y. Y ahora fíjense que aquí el brazo también tiene como que está chocando en la parte, aquí en la parte vertical. Entonces decimos, vamos a suponer igual que tenemos otro bloquecito por acá, o una pared, si quiere. Entonces, ¿la reacción hacia dónde iría? Tendría que ir la normal hacia la derecha, ¿no ve? Y eso es lo que estamos dibujando acá, la reacción en X. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos un brazo, un apoyo fijo, tenemos dos fuerzas adicionales, Rx y Ry. Y si tenemos dos fuerzas perpendiculares, tendríamos una fuerza resultante, aquí, ¿no ve? Que le vamos a llamar R. Podríamos tener R, ¿no? Porque podríamos hallar, tenemos el componente en X y en Y, podríamos hallar la fuerza resultante. ¿Ok? En el caso de un apoyo móvil tendríamos RY, entonces tendríamos que, bueno, en este caso este brazo se mueve, no tiene un apoyo en el lado derecho, aquí en esta parte no tiene nada, entonces decimos simplemente que tiene una reacción en Y, nada más, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso sería todo en esta parte. De todos modos, tengo una diapositiva más, tengo un minuto antes de que se corte. No sé si alguien tiene una duda. Tengo un minuto exactamente. Hay otros ejemplos de tipos de apoyos y reacciones, ¿ya? Aquí esto lo he colocado, pueden sacar una captura. Ejemplos también de apoyos, y lo vamos a ir viendo en ejemplos también posteriores. También en el libro tienen, ya este es uno muy bonito, ¿ya? Lo vamos a ver nuevamente, seguramente a resolver un problema. Ya aquí están las reacciones. Y más ejemplos lo pueden encontrar en el libro, ¿ya? Y esta parte teórica lo estoy grabando y lo estoy subiendo al canal de YouTube. Los problemas lo vemos después de un minuto, ¿ya? Desconéctense y vuelvan a conectar. Y vamos a ver ya la parte práctica. Muchas gracias, jóvenes, y nos volvemos en unos minutos.